buenas tardes, en realidad buenos días, pero hoy tenemos en Pepe y en Foco un invitado especial, digamos, que está en otro continente, o sea, ya está arrancando su día martes, eh, que bueno, nada, a pesar de, digamos, de las horas, los días, hemos podido encontrar este ratito para charlar con alguien que realmente va a ser muy interesante, es muy interesante escucharlo hablar, recién estábamos hablando un ratito antes de esta charla y es un referente, todo un referente en el ecosistema fintech, no solo, digamos, de Argentina, sino de América Latina. Ignacio Carballo. Hola, Ignacio, un gusto. Hola, Ignacio Sabrina. ¿cómo andas? Gracias Es, gracias por el es, espacio. perdón, no te escuché. Gracias por el espacio. No, gracias a vos en realidad. Estoy segura que nos iremos de acá con mirando hacia el futuro, ¿no? Y todos los desafíos que tenemos. Bueno, Ignacio, para que lo conozcan un poquito más, para quien no lo conoce, en realidad es doctor en economía, es consultor, docente, investigador, especializado en finanzas digitales, es director de PCMA y es director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, que recién, como bien hablamos, tiene más de 7 programas ejecutivos a cargo, ¿no, Ignacio? Sí, eran 7, ¿no? Relacionados al ecosistema, ¿no? FinTech. Sí, exactamente. Lo único que tengo que corregir, déjame que te corrija, es que no soy Sí. doctor en economía, soy doctor en ciencias sociales, soy economista, una maestría en historia económica, con una maestría en inclusión financiera y con un doctorado en ciencias sociales, porque me defino como un curioso que le gusta la multidisciplinariedad. Perdón, entonces esa fue mala mía, mala de mi análisis previo. O sea, nada, igual, Pero a ver, bueno, la tesis es una tesis de doctorado en economía, lo mismo, ¿viste? Al final del día los doctorados muchas veces están mucho más relacionados a tu trabajo final de tesis que a la curricular. Ignacio, realmente un placer tenerte en este PPI en Foco, que como siempre digo, tratamos de ir abarcando diferentes temas que son hoy de interés y creo que justamente la transformación, ¿no? La transformación digital, todo lo que tenga que ver con este universo que día a día, digamos, va evolucionando cada vez más, es muy interesante. Y acá la primera pregunta, si querés, es general, pero seguramente irán surgiendo diferentes temas a lo largo de la charla es qué es la transformación digital, entendiendo que va mucho más allá, ¿no? De que usar la tecnología, digamos. ¿Qué es para vos como investigador y qué es para vos como usuario? Mm, muy bueno el segundo punto, porque para mí como investigador es algo que ya está súper escrito y tratado, ¿no? Pero cuando hablamos de transformación digital, hablamos de algo mucho más amplio que simplemente implementar tecnología en procesos o en metodologías de creación o proveeduría de servicios o bienes o lo que fuera, sino que hablamos, esto de nuevo, definición de texto de manual, de reinventar procesos, de cambiar la cultura y la estrategia usando esa tecnología, con lo cual entonces se entiende como algo que va mucho más allá del tool, de la herramienta en particular que estás utilizando, sino que implicaría, por decirlo de alguna manera, repensar cómo se, se colabora, cómo se aporta valor y cómo se adaptan o crean nuevos modelos de negocios a una coyuntura cambiante. Eso, definición de manual. Me gustó mucho que agregues como usuario, porque para mí como usuario, de nuevo, estoy muy cegado por el ángulo en el cual me dedico hace tantos años y a diario, que es finanzas, particularmente finanzas alternativas, que obviamente el grueso hoy son finanzas digitales, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de los usuarios, la transformación digital es tener servicios que son más rápidos, más accesibles, que derriban barreras de entradas que antes eran muy altas, muy difíciles de penetrar, pero que gracias a la tecnología hoy de repente pasan a ser accesibles y por supuesto personalizados, ¿no? En el lugar en el cual lo deseo, en el momento en el cual lo deseo y a medida que toda esta revolución de los datos se va desarrollando, mucho más ayornado a mis particulares necesidades como individuo consumidor, ¿no? Y ahí entonces es cuando uno empieza a ver, después seguramente nos vamos a meter en esto, a las fintech, ¿no? En este mundo de nuevas finanzas, las fintech como un agente que viene a ofrecer servicios financieros basándose en todas las bondades que
la transformación digital trae. Sí, obviamente vale la pena decir, y con esto concluyo, que la transformación digital es algo mucho más amplio, ¿no? A el sector financiero. Es algo que cambia absolutamente todas las industrias y todas las áreas de los sistemas económicos, en donde las finanzas es uno más, con la particularidad de que los sistemas financieros, como bien sabemos, están conectados a todas las industrias. Entonces, al cambiar las finanzas, vos cambias todas las otras industrias también. Cuando cambian los servicios financieros de manera digital, te cambia el Uber, que es el que te cambió el transporte digital, te cambia el Spotify, que es el que te cambió la música digital, te cambia el Netflix, que es el que te cambió la industria audiovisual, te cambia el Airbnb, porque vos en todos ellos tenés un negocio financiero por detrás. Entonces tiene esa parte fascinante de la externalidad que lo hace tocar un poquito todas las puertas. Y ahí, Ignacio, ¿quién tiene este control? ¿No? Bueno, vos, yo sé que, y recién hablamos, trabajás con grandes compañías digamos, no quiero dar nombres, pero bueno, con importantes compañías, haciendo análisis, eso. Digo, pero en el sentido de quién tiene el control. ¿Tiene el control la compañía con lo que quiere imponer o el usuario con lo que demanda? No Bueno, sé si es un me excelente expliqué. punto. Y ahí hay una puja, ¿no? Ahí hay una puja, diría, estructural y que está súper relacionada a nuestros tiempos de hoy, ¿no? Estructural, ¿por qué? Porque si yo me voy solamente 10 años atrás, y de nuevo, voy a tratar de hablar en general, pero lo único que puedo hablar con propiedad es de la historia del sector financiero y de las revoluciones financieras. Entonces, tomen todo lo que digo general, siento que hay un sesgo hacia ese ángulo, ¿no? Pero yo me voy solamente 10 años atrás, sin duda los que tenían el control eran los oferentes, las instituciones, los bancos, por decirlo de alguna manera. Así fue que cuando en el año 2011, fíjate lo tarde, en el 2011 se hace el primer estudio mundial de acceso y uso a servicios financieros, año 2011, esto es súper tarde en la historia de las finanzas, se encuentra que la mitad de la población adulta del planeta no tenía acceso. No tenía acceso, quiere decir, no tenía ninguna cuenta, ningún producto, nada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las empresas proveedoras de estos servicios, no cumplían con los requisitos estándares, bla, 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 y por un montón de misconceptions que tenían sobre estos usuarios por falta de información, de entendimiento y demás, ¿no? Por ejemplo, bueno, no es que no te doy porque yo soy el malo, no te doy porque no tenés capacidad de ahorro, porque vos no tenés capacidad de repago, porque en realidad estás en una economía informal que yo no estoy viendo. Pero si yo paso a ver eso, sí tenés capacidad de repago, sí te puedo ir a dar. Bueno, nada, eso es para un debate más técnico, más teórico, si se quiere, pero sin duda en esta pulseada, donde de nuevo el cliente al final del día es el que puede elegir, nadie te pone un arma en la cabeza y te dice, che, bajate Spotify, tomate un Uber, nadie te va a hacer eso. Vos siempre estás eligiendo, pero en el grueso había un filtro de selección mucho más grande por parte de las empresas. Esa puja, la pulseada, estaba mucho más del lado de las empresas. Con el devenir de la tecnología, y principalmente las herramientas de data analytics eh, utilizadas de manera virtuosa que permitieron dar visibilidad y claridad a dimensiones de una vida digital que aparte cada vez es más grande en nuestro, se empieza a volver cada vez más preponderante en nuestro día a día, con esa revolución entonces los usuarios pasan a tener muchísima más control y muchas más entonces herramientas para poder elegir en estas alternativas que antes eran muy acotadas. A eso te faltó agregar un último comentario que es muy importante, que va más atrás de esta puja parece que son dos empresas de usuarios, que es la regulación, ¿no? El entorno normativo, al menos en el ámbito financiero, también en cierto sentido toma nota de esto y dice, che, si yo quiero capitalizar en los sistemas económicos las bondades tomamos el ejemplo de nuevo, pero esto aplica a casi todas las industrias digitales, de tener una distribución mayor en los usuarios y no solamente pequeños, muy afluentes que tienen uso, pero que te mueven el amperímetro, porque de alguna manera se te van todos, te mueven todas las variables financieras. Si yo quiero obtener una mayor distribución, tengo que darle un empujoncito al sector privado. En el ámbito financiero, me estoy refiriendo particularmente a las normativas de Open Finance, Open Banking, que estamos viendo a lo largo y ancho del planeta, que vienen y que dicen, che, los datos tienen que ser abiertos o darle al usuario la posibilidad de que ellos se lo brinden a la institución que quieran. Entonces le dan todavía más control al usuario en este petróleo del siglo XXI que son los datos, ¿no? Entonces creo que están empresas, usuarios, una puja. Hoy sin duda vemos que los usuarios y las empresas
¿no? Está mucho más parejo eso, muchísimo más parejo. Todavía la empresa es la que tiene al final del día, ¿no? Digo, no, no es un derecho universal. Bueno, mentira, en algunos servicios financieros sí, ¿no? Está la cuenta universal y gratuita del Banco Central, que estuvo ahí. Hubo iniciativas, pero digo, en el grueso es una partita muy marginal. Y también encontramos este tercer actor, que es el regulador, en donde en donde empieza a marcar reglas del juego, decir, bueno, vamos a poner algunos límites a estos, a quién tiene el control acá, ¿no? Vamos a poner algunos límites. Y algunas cosas les empieza a dar más espacio. En otras, por ejemplo, debates de interoperabilidad, incluso empujas entre actores adentro del mundo de las empresas. Che, ¿quién tiene más control acá? ¿El incumbente digital no bancario o el banco tradicional? Mira, te voy a poner una para que eso esté más equilibrado, ¿no? Bueno, nada, fascinante. De nuevo, como te dije antes de empezar, Sabrina, me vas a tener que cortar si no querés que a cada pregunta que mandes son No, fantásticas y no, como no, son tan buenas, me encanta, por eso tratar estoy de exprimirte. escuchando, o sea, escucho porque entiendo tu análisis y es algo que nada, es día a día, va evolucionando rápidamente, es algo que hay que estar todo el tiempo como construyendo, ¿no? Y Bien. ahí te hago una pregunta. Uno de los ejes de la transformación digital es la personalización, ¿no? Eh, ¿Qué otros ejes tienes y cuál sería el límite, ¿no? Igualmente esto es algo que evoluciona día a día, momento a momento, o sea, siempre está evolucionando, ¿no? Sí, a ver, acá hay límites impuestos por la regulación que déjame traer dos palabras. Personalización es básicamente el término que se utiliza para dar cuenta de un servicio que se adapta a mis necesidades, que es bien tailor-made, bien hecho a lo que Mm. Nacho Carballo o Sabrina necesita. No necesariamente personalización implica que está siendo ejecutado por personas por detrás. Esto parece un poco No, tautológico, pero es muy claro que no, ¿no? Porque está no, este no, debate. eso está claro, que justamente es otra pregunta, si querés, es la deshumanización, ¿no? Que existe, Ahí digamos. va, claro, justamente por eso. Entonces, siempre está este debate de la deshumanización. Bueno, pero entonces yo personalizo, se vuelvo autónomo. Si querés, ahí es un charla de opinión. Somos todos futurólogos, yo la llamo charla de whisky, ¿no? Nos invitan a decir, ¿cómo, qué pensás de esto? Tengo una opinión al respecto, fundamentada también en lo que, en cómo veo que se están los líderes de opinión y los estados con sus regulaciones esgrimiendo frente a eso, y te lo puedo decir en breve. Ahora, respecto a la personalización como no es un feature, pero como una manera de brindar servicios digitales, los límites están dados por A, los datos y las herramientas de analytics que existen. O sea, y esto es súper interesante cuando uno también se va a hacer estas extrapolaciones. Vos pensás que hoy el 90%, me atrevo a decir más, pero el 90% sin duda, de todos los datos que se utilizan para personalizar cualquier tipo de servicio, de nuevo, pensar en el Netflix, Mm. proviene 90% de computadoras y teléfonos. Y metele a todo lo demás, ese 10% mete todo el resto. ¿Qué es el resto? Las pulseritas que todavía no están proliferadas, pero el que me está tomando mi presión, los pasos que doy al día, bla. Metele, no en América, pero en Asia, y principalmente en China sí es algo bastante más desarrollado. Tuve la suerte de estar por Singapur y por Tailandia, estar viajando por Asia en algunos eventos hace poco y poder verlo. Es sabido, ¿no? Pero digo, estamos hablando de todo lo que son los smart devices en el hogar. La heladera inteligente que te está conectada a un checkout y que te va diciendo cuándo se te acaba la leche, ya te la cargo y te la despacho, entonces va viendo, monitoreando vos qué consumís, cuándo consumís, el aire acondicionado, bueno, básicamente el Alexa y el Siri de los hogares, ¿no? Con la luz, bien. Todo eso, los autos eléctricos, entonces es información que hoy no ocupan, digo, hoy todavía no la tenemos. O sea, hay un límite que está dado por los datos que forman parte del sistema. Ni hablar, ni hablar que más allá de que hay una proliferación del acceso a Internet muy grande, alrededor del 70%, cuando te vas a algunas regiones en particular, esos algoritmos pueden bajar abajo del 50%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y que en algunas regiones hay la mitad de la población que no tenemos ni idea cómo es. Y por eso, por esto surgen problemas, hay muchas anécdotas tragicómicas, ¿no? Pero surgen problemas muy serios en el diseño de esa personalización. Fijémonos el caso del Apple Card, cuando lanzó su producto Apple, ¿no? De la tarjeta de crédito.
no sé si escuchaste esta anécdota o no, si no pueden ir a googlearla o tuitearla, pero básicamente lo que pasó es que en los primeros 10 días del lanzamiento empiezan a aparecer un montón de usuarios diciendo, che, me estoy pidiendo el crédito personalizado con mi tasa de interés personal para mí, no una tasa de interés fija como la línea de crédito de un banco. Pero resulta que yo tengo el mismo cargo que mi compañero, pero mi compañero vive en el Bronx, yo vivo en Manhattan y a mí me está dando una tasa mejor. Resulta que mi compañera mujer vive en Manhattan, pero yo vivo en el Bronx y a mí me dan mejor tasa, o sea, perdón, mejor tasa más baja Sí, que sí, a mi sí. compañera, que a ella solo por ser mujer. Y empieza a ser casos de pareja, por ejemplo, el matrimonio, si tenemos todos los bienes conjuntos, el auto, la casa, yo gano más, pero si soy mujer me dan peor. ¿Por qué? Porque la data, y esto lo dice Walter Sosa Escudero, estás entrevistando a grandes, no a mí, pero estás entrevistando a grandes en otras, sería fantástico si lo podés entrevistar a Walter. A él en algún momento lo escuché decir, no, en algún momento no, en su libro El lado oscuro de creo que es el lado oscuro de la econometría, dice, solamente, el problema de los datos es que solamente tenemos la mitad de los datos. Entonces, si vos estás analizando una parte sesgada, y bueno, todo lo que vos puedas personalizar va a salir sesgado. Es lo que le pasó a Apple. De hecho, tuvo que salir el CEO a decir, vamos a frenar el algoritmo, no sabemos por qué está pasando. Esto es automático, es una caja negra, una vez que empieza a andar, anda. Los límites están dados entonces a los datos, pero también a la tecnología que analiza esos datos. Me faltó decirte esto, perdón, Sabrina, donde No. tenés automatización, por supuesto, todo lo que te permita a vos los esquemas de seguridad y demás, donde hoy vemos que la AI, esto se está trayendo fíjate, los datos son casi los mismos, pero apareció una manera de automatizar, de entender, de analizar una metodología completamente distinta. Y entonces Vos te sabés que eleva. hablaste de ella justamente. Vos sos el autor. El otro día dijiste, digamos, una frase tuya que me gustó mucho, que la IA no nos está reemplazando, ¿no? Sino nos está sobrecargando, ¿no? Mm, Eh, una frase que me pareció repotente porque digo, bueno, en un marco justamente que hoy está muy discutida, ¿no? Sobre los desafíos que tiene la inteligencia artificial, sobre si es una amenaza a muchas formas de hacer las cosas, ¿no? A muchos trabajos, digamos. me encanta, Y, me encanta que lo hayas traído. Sí, perdón, no sé si quieres agregar no, no, una. no, quiero que vos expliques, o sea, yo leí, te escuché explicarla y me gustaría que la expliques acá, digamos, justamente Sí. porque esta definición, ¿no? Que me pareció potente, como te Déjame decía. antes que. Yo estoy gritando nombre de la audiencia, no conoce a nadie, pero bueno, los niños tenemos estas cosas. Rafael Canca. Yo tuve la suerte cuando estuve en España, cuando estuve en España, de trabajar para ESID, administrando el fondo de microcrédito más grande de América Latina. Administrando, no, yo colaboraba, ¿no? Claramente. Pero la ESID es la Asociación Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ahí había un viejo lobo de la cooperación internacional, Rafael Cascante. Cuando yo hablé en ese momento, no, yo estoy haciendo carrera de investigador, le decía. Una vez él me dijo, ¿sabes lo que decimos acá? Me dice, decimos que decir lo que una persona dice es plagiar. Decir lo que un puñadito de personas dicen es resumir. Decir lo que muchos dicen es investigar. Lo que quiero decir con esto es que poco de lo que yo digo es una opinión copyright de Ignacio Carballo, sino que está basada en opiniones de mucha gente, porque mi trabajo es estar leyendo constantemente lo que pasa. Y en este tema en particular, hace muy poquito tuiteaba a un reporte que se publicó en el World Economic Forum, del ex CEO de Google, donde él opinaba basado en datos que la IA iba a crear más trabajo de lo que iba a, a destruir, ¿no? Eliminar, destruir. A eliminar, sí, a destruir, a eliminar. Obviamente ahí hay un montón de parate, ¿no? ¿Para quiénes son esos trabajos? No, no es, ¿viste? El que se va de acá entra en otro lado, pero volví a hacer hincapié de esto de supercharged humans, ¿no? Que es algo de que, obviamente, cuando viene el impulso de la IA, y yo por el rol que tengo, recibo recibo las inquietudes de las empresas, ¿no? Las empresas vienen y dicen, che, ¿qué hago con esto? Quiero un research donde vos, es hermoso, porque me pagan por investigar, por poner todo el contenido de una manera más clara. Y lo que se vio muy rápidamente, igual que todos los otros fenómenos, ¿no? Los que estudiamos, al menos la historia de la transformación digital en un nicho muy específico, como es el de las finanzas, aunque cada vez que aparece una innovación disruptiva pasa lo mismo, ¿no? Aparecen los ludistas, que esto es lo peor que le va a pasar a la humanidad y que no sé cuánto, y aparecen esto es todo por acá. Y la historia nos ha demostrado que en el grueso de las veces lo que prima es
el mix, es lo que pasa en el medio, cómo se combina lo novedoso con lo viejo. Fíjate que hoy tenemos tarjetas plásticas, pero guarda, que te permiten pagar con Bitcoin o con Ethereum, ¿no? Como ve. Entonces, lo que suele masificarse suele ser lo que está en el medio. Entonces, en estos debates donde las empresas vienen con ese mindset de, che, ¿esto es hype o o hay sustancia, ¿no? Digo, ¿sumo o hay algo? Lo cierto es que de todas las voces que yo he leído, para mí la que cobra más sentido, aparte porque la vivo en carne propia, porque mi profesión es una de las que está en riesgo, es si vos es que utilizar la IA va a traer capacidades sobrecargadas, este Supercharged Humans, ¿no? Del cual se habla varios citans, que no es que la IA sí va a reemplazar tareas, sin duda, tareas muy repetitivas, pero el verdadero valor va a estar en la combinación, en hacer al creativo más creativo, en hacer al que piensa la estrategia, darle muchas herramientas más rápido para que pueda pensar mapas y caminos de probabilidad, ¿no? Entonces, yo sin duda, como me preguntaba, decía, bueno, ¿vos dónde te parás? O sea, me estás diciendo que está B, ¿dónde está Nacho Carballo? Bueno, yo sin duda acá también estoy en este rol, que no quiere decir que no va a convivir con los otros dos extremos, no va a haber trabajos absolutamente reemplazados y también que va a haber trabajos absolutamente reemplazables que van a subsistir. ¿Por qué no? Yo lo único que tengo para basarme, para dar mis opiniones, es mirar el pasado y decir, ¿dónde hubo un proceso similar? Bien, ¿qué pasó? Y cuando sumo los N de todos esos procesos similares de innovaciones disruptivas como es la AI, te encontrás con un montón de casos donde, de nuevo, lo que se masifica es el medio y convive, de acuerdo a un montón de variables que van a depender la economía, el mercado, la sociedad, la regulación, el poder decir un montón de cosas, ¿no? Va a convivir de manera más o menos heterogénea. Y ahí Capítulo sí aparte. te la llevo puntualmente a que me enumeres alguna de las oportunidades dentro de la IA dentro del mundo financiero, ¿no? ¿Qué oportunidades estás viendo, digamos, de la IA dentro de este mundo y qué riesgos también, ¿no? Bien, bien. Los riesgos no son nuevos, de nuevo, como te digo. La AI es una herramienta que trajo el análisis de datos de una manera. Y de nuevo, hablemos de los LLMs y la AI generativa, ¿bien? Mm. Porque la AI es un concepto mucho más amplio, que está hace muchísimo tiempo dando vueltas, ya existía, bla, bla. Pero no, los riesgos son siempre los mismos, ¿no? Cuando uno entiende los drivers, por eso tal vez el ángulo con el cual yo le dialogo al sector es de alguien que ha estudiado en profundidad lo que genera la exclusión financiera, cuáles son los drivers, estos drivers que van desde el consumidor, desde la oferta, del marco regulatorio, ¿no? Y obviamente la historia de todo esto. Entonces, los drivers siguen siendo los mismos, perdón, los riesgos siguen siendo los mismos, las barreras siguen siendo similares. Lo que pasa es que algunas horas le quedan chicas a las patas gigantes que vienen, ¿no? De las finanzas que vienen con estas herramientas, estas supercharged humans, digamos, supercharged financial providers, y otras de repente tal vez, bueno, está yendo tan rápido que aumentas el riesgo de tropezarte con alguna otra. Para poner esto, que pareció muy teórico en concreto, las oportunidades, nosotros hicimos en lo que lleva 2 años la IA y debo haber hecho al menos 4 o 5 proyectos grandes, multipaís, entrevistando a personas, entrevistando a demandantes, usuarios, expertos y reguladores, ¿no? Eh, Hoy el grueso de todo esto es lo que es la automatización. En sectores financieros estamos hablando de chatbots, es el grueso, es cambiarme el call center, porque la verdad que el LLM ya te responde muy parecido a un humano y cada vez lo va a hacer mejor. Entonces, por supuesto que hay un gran beneficio en reducción de costos en esa área. Eso cambia las finanzas, te derriba muchas barreras de inclusión y la verdad que no, qué sé yo, te da No. un mejor servicio, te permite competir por loyalty, pero no te cambia mucho. Algo donde fueron más tímidos en implementar es en lo que es el financiamiento, ¿no? Hacer mejores score crediticios más rápidos, mucho más ayornados y que me permita esta personalización. Eso se está haciendo en cierto sentido, no con LLM, obviamente, pero sí con inteligencia artificial mucho más avanzada y que entonces permite tener una visibilidad mucho más amplia de quién es esta persona que no conoces y a qué tasa, plazo y monto le vas a poder dar un crédito. Eso es algo
que está creciendo mucho más. Y después otro concepto muy interesante que también aprendí en estos proyectos es que la AI se comporta, se divide en tres capas, ¿no? Está la AI que usamos nosotros a diario, ChatGPT que utilizamos todos, el Mm. Perplexity o cual sea, o el Copilot o todo demás, que bueno, yo en mi tarea lo estoy usando, yo ya lo estoy usando, entonces ya me trae una ganancia de eficiencia. Pero después está la AI que viene hacia adentro de las compañías departamental, ¿no? Che, bueno, producto, ¿cómo está usando esto? Compliance, ¿cómo lo está usando? Compliance es otro gran, si tengo que tocar un punto para fraude y para fraude temprano y Ujú. demás, grandes avances de AI en ese sentido, grandísimos avances, pero también como se vuelve mucho más robusto el compliance, el análisis de fraude y de scams, el scam y las herramientas de fraude también están súper Lo cargadas, vuelven ¿no? mucho, sí. Y después hay una AI que todavía está muy lejos, pero es como la que se anhela, que es la interdepartamental, perdón, que sería conectar las herramientas AI que te está haciendo los distintos departamentos en una macro AI que le permita al CEO, o si quiere a cada Ujú. uno del C-level o al directorio, poder interactuar con todos los departamentos. Entonces eso es mucho más lento. Eh, y obviamente los riesgos en cada una de estas tres instancias son distintos. ¿Cuál es el Sí, riesgo de sí. que tus empleados estén usando ChatGPT sin verificar la fuente y que se manden un mock y bla? Bien, perfecto. ¿Cuál es el riesgo que tu departamento de crédito esté abriendo la puerta, la canilla a clientes de créditos hipotecarios hiperriesgosos? Y qué sé yo, puede ser una crisis subprime si lo llevas a escala. ¿Cuál es el riesgo de que tu compañía esté tomando decisiones estratégicas basadas en Claro, esta sí. Inter AI general? Bueno, que fundan mañana, amigo. Básicamente, Ujú. que tomen decisiones completamente sesgadas. Entonces, como esos riesgos se van ampliando, las velocidades de estas capas están siendo mucho más lentas o más rápidas en cada caso, ¿no? Lo que ya vemos hoy es esto mismo. Riesgos, bueno, no sé, no quiero expandir mucho más, pero si quieres te puedo decir No, no, riesgos no, 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 en perfecto, cada uno de estos. Bueno, tal vez, de nuevo, pensando en que la más masiva es esta capa más de la AI utilizada por individuos, sin una estrategia de AI en firmas todavía, aunque existe una estrategia de AI, esa estrategia está yendo a una velocidad mucho más lenta. Capaz que el riesgo principal y el que uno más escucha es esta diferencia en productividad, ¿no? Está buenísimo que vayamos a tener supercharged humans, pero quienes no se suban a ese tren van a quedar no un poquito lejos, van a quedar muy lejos. Entonces las diferencias de productividad van a ser exponenciales y eso trae riesgos muy grandes a la hora de mensurar dos cosas. Por supuesto, contratación, que es lo que más se habla, pero también poniéndome, porque yo hablo más que con usuarios, yo hablo más con empresarios o con las firmas, también va a traer grandes sesgos a la hora de medir costos. Y si vos no podés medir costos, es muy difícil que vos puedas hacer grandes proyecciones. Entonces ahí es donde empieza a fallar. Bueno, ¿cuánto puede reducir? ¿Cuál va a ser? ¿No? Hace poquito veíamos Klarna es una empresa de Buy Now Pay Later muy conocida, es la mayor a nivel mundial, y se hizo todavía más conocida porque su CEO muy tempranamente empezó a decir: yo voy a usar AI en todo. Y normativa obligada de que los empleados utilicen y empezó a reemplazar, a reemplazar gente Personas. muy tempranamente, ¿no? Digo, hoy esto lo vemos en todas las industrias, pero digo, muy tempranamente. Como lo hizo tan temprano, también antes que nadie empezó a mostrar resultados, el impacto. ¿Cuánto me ahorré? ¿Cómo mejoró? ¿Qué pasó en esta variable? Los resultados eran, che, tremendo. Tengo encontré el santo grial, realmente va por acá. Hace 2, 3, 4 meses, por primera vez, este gran personaje termina diciendo que tienen que poner un freno, que han cometido grandes errores, que se olvidaron de entrenar al cliente, que la AI, bla, 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 ¿no? Y matizando un poco justamente los riesgos que no supo contemplar. Entonces, es muy, muy, muy promiscuo para hacer análisis. Yo no le creo nada, porque no le creo nada a nadie. Soy escéptico en general, pero no le creo nada a nadie que no venga hablándome con evidencia pasa. Lo único que nosotros tenemos es agarrar y, como analistas, crear escenarios y ponerle luces, verdes, rojas o amarillas. Este escenario es muy probable, este escenario es más o menos probable, este escenario para mí es improbable. ¿Y por qué es probable en medio o nada? Y porque mira, cuando vino, qué sé yo, la internet pasó esto, cuando vino la impresora 3D pasó aquello, cuando vino, y te lo comparo con algún benchmark que va a ser Mm. imperfecto,
y veo qué pasó en los mercados. Entonces, si yo te digo hoy que ya tenemos la solución a que no exista el auto a nafta en el mundo, que tenemos hace años, pero todavía tenemos una industria tan establecida que genera que la transición sea tan nociva y lenta, y déjame que te diga que los sistemas financieros existen desde 400, 500 años antes de Cristo. Entonces, soy un poquito escéptico a pensar que cualquier innovación va a venir y te va a cambiar todo. Por eso mi postura es mucho más en el medio, en el mix. Lo que más se va a proliferar es este Supercharged Human o Supercharged Employee o Supercharged CEO, pero que lo usa. Pero eso ya está proliferado y no va a parar de crecer. Y podemos ver en los extremos. Y eso obviamente trae un gran riesgo de más concentración, más oligopolios, sin duda, ya lo estamos viendo también. Y a nivel riqueza personas, obviamente, también más desigualdad, que después ahí podemos debatir con la biblioteca que quieras, los que creen que la desigualdad es un paso para algo positivo después, o los que te ponen todos los estudios de los países nórdicos, donde te muestran que desigualdad, cuando vos solucionaste lo básico, la desigualdad es un enorme problema. Se te correlaciona con un montón de otras variables del desarrollo económico nefastas. De nuevo, depende en qué región te pares y con qué biblioteca quieras dialogar, vas a encontrar más pros o más contras, ¿no? En América Latina del mundo, creo que ese bipolarismo está más marcado que nunca, pero me estoy yendo no por la rama, creo que me fui a la punta de la rama y salté No, a otro no, área. pero te lleva ahí justamente a la inclusión financiera. Vos, bueno, sé que estás muy involucrado en el tema, sos un gran impulsor de la inclusión financiera. ¿Cuál es el rol hoy de la fintech dentro de la inclusión financiera, no? Sé que estuviste trabajando, si no tengo mal el dato, obviamente, estuviste trabajando con la ley de inclusión financiera acá en Argentina, ¿no? Y sos un gran... He trabajado con todo, con Visa, Mastercard, Amazon, PayPal a nivel global y otros players a nivel global que nos conocen, dLocal eBanks, Nubank, Mercado Pago, Modo Ualá, con todos de alguna forma he trabajado de manera en proyectos concretos o he colaborado y tengo excelente trato. Para mí el rol de las fintech en la inclusión financiera es fundamental, es histórico. Que no quiere decir que no hay que ha sido un poco mi rol muchas veces cuando me invitaron a los eventos de la Cámara FinTech y demás, un poco mi rol, che, bueno, va, boludo, sos el teórico, sos el analista, el investigador, decime lo que no me va a decir el practitioner. Y bueno, yo te lo digo porque mi laburo es estar leyendo todo lo que dicen todos, ¿no? Lo que decía Rafael Cascante, mi laburo es decir lo que dice mucha gente. Entonces, este, no quiere decir que no hay que monitorear y hacer un trabajo como para minimizar riesgos que están para evitar que, principalmente desde mi perspectiva, que las nuevas finanzas cometan los mismos errores o errores similares o primos a los que cometieron las finanzas tradicionales. Ahora, dicho eso, que es lo que justifica que yo soy el primero en señalar cuando Mercado Pago, cuando Ualá, cuando alguna fintech se manda alguna, ¿viste? Como que me sale una, casi como que digo, necesito hacerlo porque es mi propósito. Yo estoy en esto de mis 20 años de edad. Mentira, del 18 que entré a trabajar en un banco, pero le puse nombre cuando llegó Junos a los 20 años. Entonces, tengo que salir a dar una voz. Me siento casi como en el compromiso. Aunque a veces me puedo olvidar alguno y siempre aparece por ahí, ay, pero a este le decís, al otro no le decís. Bueno, en fin. El punto es que eso no quiere decir que la historia de la banca no nos haya mostrado, y esto es dato, que han sido un fracaso rotundo en generar sistemas financieros inclusivos. Fracasaron. Te dije el dato, 2011, la mitad de la población Mm, afuera. Y de la mitad adentro, 8 de cada 10 no te lo utilizaban. El fracaso fue rotundo. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero pará, está señalando este defecto acá, esta otra cosa acá, no es porque le estás tirando agua al banco, a los bancos, es simplemente porque estás buscando algo mucho más amplio que los participantes en sí, que el nombre propio. Y el crear sistemas financieros que sean inclusivos no porque es una palabra bonita, sino que funcionen para lo que deben funcionar y para lo que nos han prometido que deben funcionar, que es que sean trampolines para materializar nuestros sueños y anhelos de producción, de construcción, y es que sean paracaídas para cuando la vida no golpea. El paracaídas te lo dejo porque en América Latina no existe, porque el sector de seguros no existe. No existe en América Latina. Entonces te lo dejo. Pero incluso el trampolín falla, porque ese trampolín, si vos pones un trampolín feo, se rompe y la persona cae. ¿Sí? Entonces, ujú. ese es el salvavidas de plomo que se ayuda. Dan un mal crédito, es un problema.
es un problema. Darle a Y una ahí, Ignacio, persona. vos has viajado, has estudiado, digamos, has estudiado en Europa, has viajado por el mundo, ahora vivís en Australia, digo, si tuvieras que decir cómo está América Latina o cómo está Argentina en inclusión financiera, si le tuvieras que dar una nota. Ah, fantástico. Fantástico. Está muy bien, está muy bien. Esto pega gama de verdad. Pero de nuevo, por eso digo, que uno venga con, ¿no? Porque es lo que me pasa, bueno, hoy está tan banalizado todo, ¿viste? Por eso yo en redes también últimamente trato de contenerme más que el tal vez que antes, porque se polarizó todo tanto. Pero viste que uno señale un aspecto de mejora, pareciera que entonces es porque está mal, ¿no? No tiene nada que ver, es simplemente un aspecto de mejora constructivo. Bien, vamos por partes. Regiones. Regiones Sí, las que, la única que, no, que creo que no conozco bien, más allá de M-Pesa y algunos casos de uso muy de manual, es África realmente. Pero Europa, estudié, viví mientras estudiaba y la trabajé, me formé ahí. Asia Pacífico estoy todo acá, porque vivo en Australia, pero estos trabajos son para economías emergentes, o sea que Sudeste Asiático, Asia Pacífico son las firmas. Estados Unidos, por supuesto, trabajo por una firma de Estados Unidos, pero aparte es benchmark y América Latina es donde está mi corazón. Entonces, comparar las regiones por sí es un error. Solo para hacerlo muy rápidamente, mi marco teórico para analizar todo esto y el que enseño en mis cursos es cuáles son los drivers y las características de la región, por fuera de los sectores financieros, ¿no? Entonces, em, Estados Unidos es la economía financiera por excelencia, punta de lanza, pero también es la que primero creó las innovaciones, ¿no? Primero es donde nacen las tarjetas, nacen los cheques, todo. Por eso vos en Estados Unidos ves hoy una paradoja muy grande que es cuando algo funciona, viste en el Eternauta dice lo viejo funciona, bueno, en innovación, cuando algo funciona bien, a veces por más que aparezca algo que es más eficiente, tiene que ser sideralmente más eficiente como para poder realmente desplazarlo por mercado propio, ¿no? Después, si metes subsidios, otro tipo de cosas, como una política, como una unidad planificada, puede ser. Vos en Estados Unidos, Estados subsidio me salió. En Estados Unidos, el cheque tiene una preponderancia enorme, enorme. Las tarjetas tienen una preponderancia enorme. La velocidad de los pagos entre personas sigue siendo paupérrima. Recién ahora están con FedNow tratando de allonarse. Y vos decís, ¿pero por qué? Si es uno de los países donde tiene la mayor inclusión financiera del mundo, sin duda. Bueno, porque la demanda llegaba hasta ahí. Con lo que se dio en su momento, se adaptó, se aceptó, llegó hasta ahí. Europa, tarjetas. Europa, tarjetas. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, plástico, tarjetas, es eso. Entonces ahí todos los debates son distintos, porque todo se benchmarkea con la tarjeta. En Estados Unidos está todo, ¿no? Pero hay que compararlo con una historia. Asia-Pacífico es tecnología de punta, mucha exclusión financiera, tecnología de punta, mucha exclusión financiera, sudeste asiático en general, muchos ingresos bajos durante gran parte de su historia y de repente catch up, principalmente después del 2005, cuando China ingresa en la OMC, catch up de ingresos, gente que pasa a tener mucho dinero y que se encuentra con celulares de alta gama, con rápidamente. Entonces, en inglés se dice leapfrog, en español yo le diría bypasea, creo que en argentino existe, bypasearon el sistema tradicional. No hubo una transición por el sistema tradicional. una curva de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Bypasearon, saltearon, entonces fueron directamente al Alipay, al WeChat Pay, al Grab, ¿no? Pero eso está justificado por este contexto que te estoy diciendo, cobra sentido por este contexto que te estoy diciendo. América Latina, ¿cuál es la característica que define a Donde nuestra tenés el hermosa corazón. la característica que define es que nosotros no somos. Si yo te voy a África, por ejemplo, que no lo conozco, pero conozco, o sea, no he trabajado con firma de África, pero lo he estudiado, es similar a Asia, pero con tecnología baja. Entonces, por eso en África proliferaron el M-Pesa, los SMS, ¿no? La innovación es como un río que va encontrando de acuerdo a lo que se le pone enfrente por dónde atravesar, pero pasa. Y siempre obviamente va a pasar siempre y cuando haya una necesidad del otro lado. América Latina es la región más desigual del planeta. No es la más rica, no es la de mayor inclusión financiera, no es la que tiene la mejor tecnología. Es la más desigual. Esa es nuestra triste característica. Con esa connotación negativa también viene algo interesante, fascinante. Por eso para mí, obviamente no puedo ser objetivo, pero me sigue.
pareciendo fascinante estudiar América Latina, porque en América Latina, al ser la región más desigual, vos tenés gente que vive como si estuviera viviendo en una economía de ingresos altos en Singapur o en Mónaco, y gente que está viviendo como si te viven en el África subsahariana, que es la región más pobre del planeta. Entonces, en esa heterogeneidad, América Latina tiene de todo. Tiene todas las innovaciones, tiene todas las gamas, hay un matiz impresionante. Entonces te encontrás con, por eso es tan difícil acomodarlo y es tan necesario el trabajo de acomodar todo esto. En ese despelote, donde después puede ir caso por caso, vamos a ver que quieras, Argentina es top 3 en cantidad de fintech, diría top 1/2, dependiendo del indicador, en personas con acceso a los sistemas financieros. No lo era hasta hace muy poco, lo hizo muy rápidamente y principalmente gracias a la revolución del fintech, principalmente con Mercado Pago, Ualá y las primeras billeteras virtuales. Pero hoy es, dependiendo del indicador, va a ser o Brasil o Argentina. Y después, bueno, tiene algunas otras asignaturas en donde no rankea bien, ¿no? De nuevo, los servicios financieros son al menos 4 grandes macroservicios y ve la parte crediticia y estamos en crédito sobre PDI, estamos en el tacho, en tipos de créditos, crédito hipotecario no existe en Argentina, ¿no? Entonces, después uno tiene que matizar, pero si vamos directamente a la dimensión de acceso y al rol de las fintech, el rol de las fintech ha sido transformacional. En 5 años hicieron más de lo que, bueno, no, digamos que la banca hizo la mitad. Bueno, en 5 años, en un periodo de 5 a 8 años, las fintechs hicieron, ellas, o despertaron a que la banca hiciera, ¿eh? O despertaron a que la banca hiciera lo mismo que la banca hizo en la historia financiera en nuestro país. Yo soy convencida que la educación financiera es algo todavía culturalmente, ¿no? Que hay que darle mucha más bola, hay que darle mucho más profundidad, que hay que incentivarlo. Es una deuda que tenemos, creo, digamos, y acá ya hablo en Argentina en sí, ¿no? Una deuda que tenemos con la comunidad para competir con esta sensación de adrenalina que hoy está entre los jóvenes, que es un problema en muchas de Dopamina. las escuelas. Sí. Es una gran Exactamente. pregunta. Es una gran Eh, pregunta. Es una gran pregunta. ¿Qué herramientas podemos tener desde la educación financiera para llevar de nuevo a los jóvenes a la importancia de, no sé, a explicarle el interés compuesto, por decirlo, a tener la paciencia, que no la inmediatez de la ganancia rápida, ¿no? Que también ha acercado, creo que ha acercado todo el ecosistema digital, ¿no? Esto no pasaba años atrás porque había otro tipo de problemas, no este. Sí, bueno, voy por partes y espero que no me tome tanto como el anterior, pero primero que nada, excelente punto y déjame volver a los drivers de la exclusión financiera, porque este punto a mí me toca varias arterias, con lo cual mi comentario también va a estar un poco sesgado, que ahora la voy a contar, pero una de ellas es que em, cuando uno estudia qué es lo que hace que una persona forme parte o no forme parte del sistema financiero, divide eso en 3 cajas, ¿no? Hay muchas variables que son de la oferta. La tasa es alta, no hay capilaridad, no hay acceso, bla, no hay herramientas de acceso, le ponen requisitos muy altos, todo lo que hablamos antes. Hay la regulación. A veces la regulación impone o genera. Y hay una tercera que son los drivers de demanda en donde hay un montón de cosas, un montón de cosas, porque a nivel agregado mundial, por ejemplo, las finanzas islámicas son una vertiente, no sé si escuchaste hablar alguna vez, pero es una vertiente financiera aparte, porque la usura no está permitida en el Islam, y entonces, ¿cómo hacer para, si vos crees, todo esto partiendo del supuesto que yo creo, como economista, adhiero a esa biblioteca, es criticada, pero adhiero, pero los sistemas financieros pueden ser el motor de una economía moderna. También ese motor, si lo maneja mal, puede explotar por los aires, como ha Mm. pasado muchas veces, ¿no? Pero pueden ser el motor. Entonces, si vos querés que las finanzas sean ese motor que permite la intertemporalidad del consumo y el crecimiento, claro, y todo lo que ya sabemos, ¿cómo hacer para que personas que no creen en la usura formen parte de eso? Bueno, se crea, hay innovación no digital, innovación metodológica. Pero ¿por qué te digo que se toca? Porque muchas veces se habla muy banalmente de todo, ¿no? Entonces el que está a favor de una cosa te critica las tasas, la usura, bla, bla, bla. El que está a favor del otro te dice, no, esto es porque no hay educación financiera. Lo cierto es que no es uno, son todos. Y lo más feo de todo esto es que no hay datos para justificar ninguna de las posturas. No hay datos para justificar qué es lo más importante, qué es lo que está haciendo más.
limitante este fenómeno, está limitando más este fenómeno. Y esto te lo digo que lo toca porque, de nuevo, yo tuve la suerte de ser convocado por un congresista en el año 2017 porque había llegado a España hacía poco y querían meterse en estos temas, se estaba hablando de inclusión financiera, bla, bla, bla. Y dije, che, vení, quiero proponer una, ¿te interesa? Y dale, donde me llamas a hablar de lo mío, de aportar, estoy. Yo escribí una ley de inclusión financiera que ingresó al Congreso, que después quedó dormida y que se negoció para que aparezca dentro de financiamiento productivo. Se negoció, literalmente, se negoció, los diputados se pusieron de acuerdo, perdón, sí, sí, fueron diputados se pusieron de acuerdo, entonces tuve que readaptar esa ley de inclusión financiera en Argentina a un articulado que deja algunas cosas que son fundamentales y tuve que elegir algunas pocas, Sabrina. Elegí tres. La primera fue que Argentina midiera, a través de encuestas de demanda, como lo hacen más de 60 países en el mundo, midiera, como tenemos la de PH, que tenga una encuesta cada 3 años de inclusión financiera multidimensional. La segunda, o sea, para que haya datos, pero vamos a hablar con datos al menos, lo tiene México, Ujú, lo tiene Brasil. Sí, lo tienen, es viejísimo, ya hace muchos años. Tienen series de, tienen, creo que del año 2008. Atrás estamos hablando, no hace falta inclusión financiera, ¿ok? Bien, uno, datos. Segundo tema que pongo por ley. Digo esto porque lo escribo por letra, porque se aprobó y porque es una ley. Hace ya casi una década. No sé, no hace una década de esto. Segundo, que haya inclusión financiera en escuelas. Perdón, que haya educación financiera en escuelas. educación financiera. Tercero, que en el diseño de la estrategia de inclusión financiera existe la perspectiva de género. Por esto que te digo anteriormente, porque te guste o no te guste, que el feminismo, que lo que sea, hay un dato que es un dato duro, y es que las mujeres fueron más excluidas a lo largo de la historia. Entonces los datos que tenemos del pasado están cegados a futuro. Si no hay una perspectiva de género en los datos que nos dé claridad sobre eso, vamos a estar como Walter Sosa Escudero, mirando la mitad de la realidad. Esas tres cosas pongo por ley. Me verás con una arteria muy propia, voy a tratar de mantenerlo lo más objetivo del mundo. ¿Por qué todavía es relevante? Casi de lo era, pero ¿por qué todavía es relevante? ¿Y qué cambió? Bueno, es relevante porque a nivel global estamos 37 de 39 economías que se miden con la CAF, en la metodología de la CAF y la OCDE, estamos número 37 de 39 economías en adultos en términos de educación financiera. 37 ya somos fondo de tabla. Lo voy a decir Ujú, claramente, somos burros. Si nadie podrá decir, no, pero ¿cómo? Si con lo que se habla de economía en Argentina, somos nato, bla, las finanzas, lo que quieras, amigo. Sabés mucho de inflación, eso es cierto. Eso fue un dato que citó en algún momento, no me acuerdo, fue Cristina Fernández o quién, no me acuerdo quién, pero alguien citó, o, cuando salió ese dato de la OCDE no en el 2022, sino en el relevamiento anterior, que decía los argentinos rankean mejor que Alemania. Sí, frenar a cualquier argentino y preguntarle cómo funciona la inflación y la entiende, por las ujú, malas. Eso no quiere decir que están más educados financieramente, porque en todo el resto de la pregunta, 37, 39 en países. Y cuando vamos a jóvenes, que es la piedra fundacional de todo esto, exactamente. estamos 66 sobre 81 países de las PISA 2022. Las pruebas PISA 2022. Con cosas que ya habrás escuchado de interpretación de texto, de matemática, de bla. Sí. Entonces, sigue siendo relevante casi deceno después, absolutamente. Somos, reprobamos, estamos mal. Bien. ¿Es la variable? No lo sabemos, porque no nos medimos. Si dice, "Ah, todavía no nos medimos, no tenemos ni idea". Entonces, mucho ojo, porque ahí, viste, después uno, como yo te digo, trato de ser lo más objetivo posible, después hay intencionalidades. Cada actor tiene su intención. La mía no voy a decir que está libre de intenciones, porque yo soy muy transparente con cuáles son mis intenciones, de qué trabajo, qué es lo que me da de comer y cuál es mi propósito en la vida, ¿no? Podrá ser más, menos naif, lo que sea. Pero después cuando escuchas a un regulador, escuchas a uno del sector privado, a un político, no por nada traen ciertas banderas, ¿no? Y te digo, este es el santo grial de la PIN. No, no es el santo grial. No tengo ni idea. Mostrame datos para saber si es el santo grial. Porque si es un problema de educación financiera, se puede resolver por oferta también. Se puede resolver con UX. Se puede resolver con productos que derriben los Ujú, problemas de educación financiera que tenemos. Pero no tenés ni idea. Entonces, segundo, ¿sigue siendo relevante? Sí. ¿Es el problema? No sabemos. Apostamos a que sí, porque las economías que tienen una buena inclusión multidimensional rankean bien en este tipo de... ujú, Entendemos que hay correlación, no necesariamente causalidad, pero que es importante. Tercero, los aspectos
la foto de hace 10 años atrás de cómo debería ser esa educación financiera, ¿cobra sentido hoy? No. Pero pará, ni siquiera sacaste la foto, no lo sé, pero yo te aseguro que no. ¿Por qué? Por esto que me mencionaste recién. Primero por la hiperdigitalización que trajo el COVID, pero también por la innovación, ¿no? Vos hoy ya no competís, vos competís por la dopamina, competís por eso, Ujú. por las horas de atracción a un aspecto. Entonces, al haberse vuelto tan desigual esa competencia, vos ya no podés educar de la misma forma que educabas antes. Pero yo en su momento, bueno, que haya educación financiera en escuelas secundarias. Estamos hablando del año 2000, ¿qué te digo? Los que 2000, fin del 2016, principio del 2017. Bueno, sí, es verdad, había, pero todavía en ese momento en Argentina había un 49% de la población que no tenía acceso a servicios financieros. Entonces, parecía mucho más loable. Vos hoy me dices a mí y te digo, tiene que estar, tienes un must. Tiene que ser, eso es casi un tema de, tiene que estar. Pero hay otros puntos, y ahí voy a, con esto termino, a estos temas que Ujú. vos me mencionabas, ¿no? Digo, hoy uno ve TikTok, no sé, explícame el interés compuesto por TikTok, o Twitch, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? Que estas herramientas han traído, perdón, no, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema? El problema es que estas herramientas han traído un nuevo riesgo. Y el principal riesgo es para mí hay dos grandes riesgos. Una, que acá parte de tu audiencia tal vez ya me tire con un zapato, y digo, ahí lo escucho más, que es el hiperindividualismo general. Hiperindividualismo general. Colectivista, no, no es colectivista, es hiperindividualismo. El hiperindividualismo trae como consecuencia la falta de empatía por el de al lado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me meto en un Ponzi y cago a 30, pero yo salí, soy un capo. Eso está mal. Es una consecuencia colateral de... Y eso entonces alimenta a los monstruos. Alimenta, el hiperindividualismo alimenta, les facilita estos esquemas tan nefastos que uno dirá, ay, es porque no tiene educación financiera, más o menos. Porque no tiene educación financiera el que entró, pero es porque también hay toda una parte que lo está alimentando. Alguien les enseñó que Sí, alimentarlo no estaba mal. Y la otra, que viene que es la más común, es esta lógica del dinero, la narrativa del dinero rápido. Que eso, de nuevo, es una consecuencia mucho más amplia que la financiera, pero que te viene con las redes sociales y mirá, si yo me conecto y estoy todo el día consumiendo, que voy a estar en un yate en Miami, y después me bajo y me subo al Porsche y me muestran que eso es fácil, me lo muestran desde que tengo 11 años de edad, y anda a competir diciendo, ¿y sabes qué? La guita se hace con esfuerzo. Sí, te puede ganar la lotería, o puedes apostarle a que tu equipo va a salir y te puede volver millonario, pero ¿sabes qué pasa? El grueso. ¿Sí? 8 de cada 10 pierden. De hecho, vos te metés, el otro día hice el ejercicio en una clase, nos metimos en eToro, que es una plataforma de trading, digo, no, más accesible, donde hay una heterogeneidad de los perfiles de inversores mucho menos savvy, por decirlo de alguna manera. Y ya entras y te pone, ¿viste? Ellos te actualizan por normativa, les obligan a actualizar cuáles son los que pierden guita. Y entras y te dice, el 76% de los que entran acá pierden plata, ¿eh? Y los que ganan, no te dice cuánto ganan los que ganan, porque básicamente la otra diferencia es que tal vez te clavaste 3 años con tu capital y sacaste, no sé, un 0,02%. Y mirá, si lo ponías en un término a plazo, te iba mejor. Ah, pero no apareces en el 76 que perdiste. Y perdiste por costo de oportunidad, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que dinero rápido, mega individualismo, trae un cóctel eh, explosivo que le inyecta esteroides a los riesgos que ya conocíamos, que son los riesgos de unas finanzas irresponsables. Creo que, de nuevo, dinero rápido, individualismo, son cosas que cambian la forma en la que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, o sea, hay que hacerlo de la misma manera, no, hay que encontrar nuevas herramientas. Hay datos, no hay datos, sigue siendo relevante, sí, porque las encuestas nos muestran que Argentina está en el tacho. Y te pido Y perdón porque me necesitas regulación más también. que la pregunta anterior. No, no, perfecto. Y ahí, Ignacio, digamos, ya te llevo un montón de tiempo, pero un montón, digamos. Así que igual ahí me gustaría como para terminar, eh, nada, la verdad seguiría hablando horas, pero Bueno, bueno, no te puedo seguir no robando me aburro tiempo. tanto. Ya, no, 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 al contrario. Por eso te digo, digamos, seguiría hablando horas, pero bueno. Te, Me quiero llevar a algo, digamos, ya de tu experiencia, digamos, bueno, recién justamente hablabas un poco, digamos, vos te estás con tu familia allá, ¿no?
Sí. eh, y me quiero llevar, siempre trato de terminar algo, las entrevistas siempre con algo más personal, con tu vivencia. ¿Qué extrañas de Argentina? ¿Qué extrañas? Argentina, todo. Yo soy fanático de Argentina. Yo extraño todo de Argentina. Extraño todo. Yo extraño todo. Em, Estamos construyendo una profesión y estamos construyendo una experiencia y el tiempo dirá si nos quedamos acá o no. Creo que cuando uno emigra se vuelve todo, los planes de vida se vuelven tan cortoplacistas. Imagínate, ayer nos aprobaron, teníamos que rendir un examen de inglés para aplicar a una nueva visa que se nos vence ahora y ayer nos dieron la nota y lo probamos y era, bueno, sí, si esto falla, no tenemos, no volvemos, ¿viste? Todo se vuelve muy cortoplacista. Entonces, yo, y de nuevo, te lo digo como alguien que ha tenido la suerte, el privilegio, por sobre todo, de ¿Has España, viajado Estados bastante? Unidos. También yo tuve mi experiencia, me tomé un año, un work and holiday cuando era muy pendejo, hice de bares, recolectando fruta, todas las cosas de siempre, ¿no? Entonces pude vivir todas esas experiencias y conozco muchos emigrados, emigradas también, y personas que han ido y han vuelto. Entonces, yo creo que es muy difícil que no se extrañe el país natal. El único caso en el cual yo encuentro que realmente no se extraña es cuando la persona fue expulsada de su país, ya sea expulsada por el contexto o expulsada realmente, ¿no? Y estoy pensando en una gran amiga que sufrió un tema de inseguridad enorme y obviamente, sí, insultar a Argentina arriba abajo, te entiendo, te entiendo, te entiendo, pero no podemos discutir objetivamente. Entonces, si medianamente, como en nuestro caso, por eso tal vez no somos representativos de todos, eh, Argentina es un gran país, me dio todo, me dio mi educación, me dio la posibilidad de estar acá, principalmente eso, me dio la posibilidad de estar acá. Entonces extraña todo. Si querés algo más chiquito, yo pondría en ranking, bueno, familia, amigos, obviamente, pero ahí, y hay días que te digo que hasta más que la familia y amigos, la comida. La comida, la comida me lastima. Imagínate que he aprendido a cocinar, he llevado mis habilidades culinarias a un nivel extremo para poder hacer lo que no encuentro acá. Porque acá, principalmente asiático, ¿viste? Sí. El turismo. Hay, de hecho, por ejemplo, Melbourne, que es la ciudad hoy con más habitantes, tiene solamente 3 restaurantes argentinos y uno ahí de un emprendedor medio lejos, pero no hay nada, no existe. Entonces, creo que comida, y después se extraña todo, la gente, la dinámica, hay cosas que obviamente uno no extraña, ¿no? Acá estoy hiper seguro, entonces, yo no sufrí la inseguridad, gracias a Dios. Sí, de hecho, sí, entraban fanar en mi casa, yo estando adentro, además, pero nunca es algo que me he sentido condicionado Ujú. eh, por eso en mi vida en Argentina, pero sí es cierto que acá, por ejemplo, yo, incluso sin sentirme condicionado, disfruto a morir las plazas abiertas y ese contacto y las casas sin rejas, son cosas que son lindas, ¿no? Obviamente. Me preguntaste qué extrañaba, yo extraño todo, estoy hiper conectado con Argentina, con las noticias, me duele muchísimo mucho de lo que veo, y me pone contento también mucho de los cambios que veo. Este, pero bueno, voy 2 años y medio. Ahora, como te digo, se nos habilitó para 2 años más. Y dentro de 2 años ya van a ser 4 años y medio, casi media década. Ahí te podré decir que cambió o que no. Y seguramente volvemos a hablar, pero antes de los 2 años vamos a volver a hablar. Y ahí Sí, la seguro. última que te digo, siempre también trato de terminar o con un libro o con una película, alguna recomendación, digamos. No, sí, sí, voy a pensar libros principalmente porque soy más de leer libros que de. Como dijiste, sos más ñoño. Sí, sí. De nuevo, esto es muy neonio, pero obviamente porque tengo un afecto, porque cambió mi vida, porque orientó todo, es hacia un mundo sin pobreza de Muhammad Yunus, creo que es una lectura obligada. eh, pero muy de nicho, ¿no? Aunque igual es hermoso. Creo que, y más, para en la Argentina de hoy, donde el FMI, todo sigue, ¿no? O sea, la Argentina es esa, cuento de la marmota, creo que está buenísimo leerlo, creo que nutriría mucho. Pero si tuviera que elegir un libro fuera de ese, sí, yo leo mucho crecimiento personal, ¿no? Y muchos de esos temas también me interesan mucho. Hay un libro que yo leí en la secundaria, que lo llamo, que es el cinco hábitos de la gente altamente efectiva. Suena re cliché, re falado, porque es re bestseller, re conocido, como que te diga padre rico, padre pobre, ¿viste? Como te recomiendo eso. Pero bueno, se lee fácil y creo que muy bueno. A mí realmente todavía es algo. Digo, lo leí en la secundaria y todavía me pesa. Y si quieren algo más de estos temas, yo recomiendo muchísimo, lo recomiendo en mis cursos.
leer a, a Brett Scott, ahí está, no me salía el nombre, a Brett Scott, que es uno de los máximos referentes en contra de todo lo que yo hablé en esta entrevista. Ah, Es bueno. uno de los máximos referentes en contra de la digitalización, la inclusión, bla. Yo lo sigo, soy fanático, tuve la suerte de invitarlo a un evento y soy re ñoño de él. Escribí un libro que llama, dos libros, uno que llama Hackeando el Dinero, que es mega bestseller, y otro que se publicó hace poco, que se llama Cloud Money. No nos metimos en tema cripto y stablecoin, pero que hace una reversión en el mundo de la descentralización. Y lo hiper recomiendo para estar armados con las hipótesis contrarias a las que nosotros tal vez ya queremos escuchar, ¿no? Que es, no, bueno, somos economistas, la finanza, buena, plin, plan, Ujú. plan, no, el desarrollo, bla, bla. Bueno, este chabón hace un laburo fantástico, aparte es un laburo historiográfico muy bueno, en donde nutre en este tipo de, por ejemplo, no se te habla de la demonetización en India, cuando en India en el 2016 eliminaron de cuajo un tipo de billete y todo el que tenía ese billete tenía que ir a abrirse una cuenta bancaria y depositarlo ante tal fecha. Quilombo, prendieron fuego bancos, quilombo. Generaron el mayor acceso a costa de casi 2 puntos que caía el PBI, pero el tipo te cuenta, por ejemplo, el rol de las grandes firmas financieras años previos a eso, y después te hace un análisis de quién ganó, quién perdió, ¿no? Entonces creo que es súper recomendable. Y si quieren otro, en términos de digitalización, Kenneth Rogoff, él es un ex FMI, él es todo lo contrario. Él tiene una literatura muy amplia de todo lo bueno de un mundo donde no existe efectivo. Entonces, yo recomendaría esos dos libros. Autores, o sea, el libro de... te dije algunos, pero principalmente recomendaría a El Kenneth autor. Rogoff y a Brett Scott para estos temas en particular. Para el crecimiento personal me quedo con el padre rico, padre pobre del crecimiento personal, que es los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y para la vida les dejo Hacia un mundo sin pobreza de Mohamed Yunus, que es una obra maestra, es fantástica. Ignacio, un placer, la verdad, un gusto tenerte acá, un gusto poder hablar, haber profundizado sobre estos temas. Y seguramente habrá otras, porque te volveré a llamar y analizaremos ya algunos casos por ahí de puntuales de algunas compañías que me parece interesante para conocer, para crecer, para profundizar sobre cada uno de estos temas. Te Así tomo que la palabra y te dejo el desafío de que la próxima hablemos comparado hacia Pacífico América Latina, que es algo en donde me preguntaste mucho más. Creo que esta misma entrevista hubiera sido la misma si yo hubiera estado viviendo en Argentina. Y algo muy interesante estos 2 años y medio, que para mí ha sido gran parte de esta experiencia, es en estos tópicos, ¿no? En meterme en entender y ver mucho más de cerca Asia en general, Australia también como economía, ¿no? Uno generalmente piensa en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, como un cordón, si se quiere, hiperoccidental de finanzas, y la verdad que este tipo de matices, como el que te contaba recién con el gambling o los scams, son cosas que uno las banaliza mucho afuera, pero cuando las vive y cuando ve el impacto en las personas y dice, che, bueno, como te decía antes, ¿no? Sí, tenés el celular y la plaza cerrada, tiene que cambiar, pero no tenés el terrorista, el miedo al terrorismo. Que bueno, ahora no sé, porque ahora la verdad que se está como reflotando todo eso, ¿no? Con alguna intención seguramente, pero genuinamente no lo tenemos. Entonces, siempre como que hay algo bueno o algo malo, me encantaría la próxima poder hablar un poco de eso, si te parece. Y obviamente, si a tu audiencia le parece de seguramente. interés, y si no, de nuevo, sigo en contacto por redes para el que quiera seguir profundizando en estos temas. No, seguramente habrá un nuevo encuentro, porque la verdad, te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla y tu tiempo. Y como te digo, ya volveremos a hablar y analizaremos también otros temas. Así que Ignacio, la verdad, un placer y un genio, porque no sé cómo haces todo lo que haces. O sea, No sé cómo haces sinceramente. vos, que son las 9:30 de la noche. Acá muy fácil, para mí son las 10:30 de la mañana del futuro, pero No, vos. Así que felicitaciones a vos por el no, no, espacio. no. Sabrina. Gracias por la invitación. Y gracias, Ignacio. Un Nos beso vemos. y muchísimas gracias. Gracias.